Continuamos con las lecturas del libro del cielo y el infierno de Allan Kardec sobre los casos de las personas, de los espíritus que vinieron a dar testimonio de cómo les fue cuando desencarnaron. Ya hemos leído algunos, continuamos ahora con los espíritus que se consideran todavía buenos, cómo les fue en ese momento que desencarnaron. Este es el caso del señor Bernardin o Bernardin, disculpen mi pronunciación en francés, Bernardin, que dio la comunicación en una sesión mediúnica, en una sesión espírita en Burdeos en abril en 1862. Dice: soy un espíritu olvidado desde hace muchos siglos. He vivido en la tierra en la miseria y el oprobio. He trabajado sin descanso para llevar cada día a mi familia un pedazo de pan insuficiente, pero amaba a mi verdadero dueño, y cuando el que me cargaba en la tierra aumentaba el peso de mi dolor, decía: Dios mío, dadme la fuerza de soportar este peso sin quejarme. Espiaba, amigos míos, pero al salir de esta ruda prueba, el Señor me ha recibido en la paz, y mis fervientes votos han sido para reuniros a todos a mi alrededor, mis queridos hijos y hermanos, para deciros: por muy alto que le veis su precio, la dicha que os espera está aún mucho más alta. No tenía estado. Hijo de una numerosa familia, he servido a quien podía ayudarme a soportar mi vida. Nacido en una época en que la servidumbre era cruel, he soportado todas las injusticias, todos los vasallajes, todas las cargas que querían imponerme los subalternos del Señor. He visto a mi mujer ultrajada, a mis hijas arrebatadas y después abandonadas sin que me pudiera quejar. He visto llevar a mis hijos a las guerrillas del pillaje y de crímenes, ahorcados por faltas que no habían cometido. Si supieses, pobres amigos, lo que he sufrido en mi bastante larga existencia. Pero esperaba la dicha que no está en la tierra, y el Señor me la ha concedido. Así pues, a todos, hermanos míos, os encargo valor, paciencia y resignación. Le preguntan: ¿en qué época vivías? Responde: de 1400 a 1460. Le preguntan: ¿habéis tenido otra existencia después? Responde: sí, he vivido también entre vosotros como misionero. Sí, misionero de la fe, pero de la verdadera, de la pura, de la que sale de Dios y no de la que los hombres han hecho. Le preguntan: ¿ahora como espíritu tenéis todavía ocupaciones? Responde: ¿podrías creer que los espíritus permanezcan inactivos? La inacción, la inutilidad sería para ellos un suplicio. Mi misión es la de guiar centros de obreros al espiritismo. Inspiro a estos buenos pensamientos y me esfuerzo en neutralizar los que los malos espíritus desean sugerirles. Es un espíritu, lo que nos cuenta es un espíritu de alguien que le tocó vivir los estragos de la esclavitud. De 1400 a 1460 fue la vida que él nos narra, donde nos dice que sufrió todas las vejaciones posibles, él y su familia, ¿no? Pero que algo interno, algo en su conciencia le hacía tener la fuerza para soportar, para creer, para tener fe y decir: tengo que soportar esto sin quejarme y con fe, tengo que ser fuerte porque no puede ser lo único que exista, yo creo que existe algo más y que algo más bueno vendrá, no aquí en esta tierra, pero algo vendrá. Esa fe lo sustentó para soportar. Muchas veces nosotros en nuestros sufrimientos diarios nos quejamos amargamente y decimos que son injusticias, que nos están pasando cosas inmerecidas, que Dios está siendo malo con nosotros, o el destino, la vida, o la gente, el mundo está en nuestra contra. Y eso nos sucede porque no hemos asimilado las grandes verdades universales. No tenemos la comprensión de esas verdades. Una de esas grandes verdades es que este planeta no es un planeta feliz. Aquí no vamos a conseguir una felicidad al 100%, una felicidad plena, pura, porque no es un planeta feliz. Este es un planeta de pruebas y expiaciones. Este es un planeta reformatorio de almas, para almas que infringieron las leyes naturales del amor en otras existencias, vienen aquí a rehabilitarse y a ponerse a cuenta con esas leyes del amor.
porque toda infracción que hayamos cometido a esas leyes hay que recuperarla, hay que nivelarla. Es lo que le llamamos el karma, es el peso de las cosas que hicimos en el pasado que nos traen consecuencias y hay que vivir esas consecuencias, ¿no? Entonces una conciencia sabia lo percibe, lo siente, aunque no sepa, no esté informada, no tenga los conceptos de karma, de leyes universales, aunque no tenga todos estos conceptos en la mente consciente, sí los tiene en lo profundo. Y una conciencia sabia dice, por algo estoy viviendo lo que estoy viviendo. Y como quiero ponerme a cuenta con esas leyes, me voy a resignar. Ya hemos hablado de este término de la resignación, que a primera impresión le choca a las personas, nos choca a los seres humanos, porque entendemos la resignación como el sufre lo que tengas que sufrir, agarra y carga tu cruz y cállate. Y no es así, porque hasta ofende, ay, sí, yo estoy sufriendo una enfermedad terminal y me dices que me resigne, que me aguante, que soporte. No, no es eso lo que se está diciendo con la resignación. La resignación, y la misma palabra lo define, y ya lo hemos dicho, es reasignar un significado diferente, darle un significado diferente a las cosas que estás pasando, un significado en el contexto de la comprensión de estas leyes universales, de decir, son infracciones que yo cometí, estoy en un planeta de pruebas y expiación, aquí no voy a obtener una felicidad completa, hay una felicidad relativa, hay una felicidad por momentos, puedes tener una vida tranquila, bonita, con sus momentos y sus chispazos de felicidad, con sus vicisitudes, pero aquí nadie es feliz completamente. ¿O conocen ustedes a alguien que no tenga absolutamente ningún problema? No hay. Entonces, en la comprensión de eso, por ahí reasignamos las cosas, reasignamos un valor diferente, resignificamos las cosas que nos suceden. Y eso nos da la fe y nos da la fuerza para ver el panorama de una manera diferente, para ya no sentirnos los condenados, los olvidados de Dios, los pobrecitos que cómo sufren en este valle de lágrimas. Ya entendemos nuestras responsabilidades en que las cosas nos sucedan así. Y entonces cambiamos la energía y empezamos a trabajar para que nuestras consecuencias sean diferentes. Si en cierto momento nos equivocamos, ahora estamos sufriendo esas consecuencias negativas, pero si ahora empezamos a hacer cosas buenas, cosas positivas, las consecuencias van a ser positivas, ¿no? Entonces, en el entendido de esto, este valor le veo al testimonio de esta persona, de Bernardón, que nos llama a eso, a comprender que las cosas que nos suceden, por más malas que sean, son en equilibrio, que tener siempre presente que la justicia divina existe y es perfecta, que si esto nos está sucediendo es porque algo nuestra alma debe, algo nuestra alma carga y hay que ponerlo en equilibrio, y en vez de sufrirlo azotándonos y diciendo pobre de nosotros, soy un mártir, soy tan bueno y estoy sufriendo esta injusticia, en vez de tomarlo por ese lado del victimismo, es tomarlo por el lado de la fe, de la comprensión, como lo explica el espiritismo, de nuestra realidad, para no sufrir, sino para pasar las pruebas y las expiaciones con el mayor decoro y la mayor dignidad posible como hijos de Dios que nos sabemos, ¿no? Entonces de ahí que me encanta este testimonio, porque ¿qué más? O sea, ¿qué más? Que en el último párrafo, el último párrafo que dice, porque si no, no veo, el último párrafo dice: Hijo mío, tú puedes conservar lo que te he dado, es una enseñanza práctica. Al que predica le escuchan mejor cuando puede decir, he sufrido más que vosotros y he sufrido sin quejarme. Ese párrafo, he sufrido más que vosotros y he sufrido sin quejarme. Y te lo dice alguien que fue esclavo, y te lo dice alguien que sufrió lo indecible, que no se compara quizás con lo que ahora nos toque vivir a nosotros, ¿no? Sabemos los horrores que vivían los esclavos. Dice, y ese valor de ese testimonio de decir, yo sufrí más que ustedes, y yo les puedo decir que si yo resistí, ustedes también pueden resistir, porque todo es en favor de la purificación de nuestra alma, y que eventualmente esto va a terminar, o sea, no es para siempre. Todas las cosas que nos suceden son pruebas, son expiaciones, pero tienen
tienen un término, tienen una fecha de caducidad y va a llegar el momento en que esa expiación nos va a contar para ser libres y para seguir evolucionando como espíritus, ya en una forma más feliz, quizás en otro mundo, con otras condiciones donde la felicidad se pueda hacer más perfecta, ¿no? Continuamos con otros testimonios. Este es el caso de la señora Anaïs Gordon. Joven notable por la dulzura de su carácter y por las más eminentes cualidades morales, murió en noviembre de 1860. Pertenecía a una familia de trabajadores en las minas de carbón de las cercanías de Saint-Étienne. Circunstancia importante para apreciar su posición como espíritu. Evocación. La evocan, la llaman y ella responde: aquí estoy. Le preguntan: vuestro esposo y vuestro padre me han pedido que os llamara. Estarían muy satisfechos si obtuviesen una comunicación vuestra. Respuesta: me alegro mucho de podérselas dar. Preguntan: ¿por qué habéis sido arrebatada tan joven al efecto de vuestra familia? Respuesta: porque terminaban mis pruebas terrestres. Pregunta: ¿los vais a ver algunas veces? Respuesta: oh sí, estoy a menudo a su lado. Pregunta: ¿sois feliz como espíritu? Respuesta: soy feliz. Espero, aguardo, amo. Los cielos no me causan terror y aguardo con confianza y amor que las blancas alas me empujen. Las blancas alas me empujen. Pregunta: ¿qué entendéis por las blancas alas? Respuesta: entiendo venir a ser espíritu puro y resplandecer como los mensajeros celestes que me deslumbran. Los mensajeros celestes que me deslumbran. Está hablando de espíritus puros. Y aquí hay una anotación del autor y dice: las alas de los ángeles, arcángeles y serafines, que son espíritus puros, no son evidentemente sino un atributo imaginado por los hombres para pintar la rapidez con que se transportan, porque su naturaleza etérea no necesita de ningún sostenimiento para recorrer los espacios. Pueden, sin embargo, aparecer a los hombres con este accesorio para responder a su pensamiento, como otros espíritus toman la apariencia que tenían en la tierra para hacerse reconocer. O sea, aquí nos está diciendo: los espíritus puros que nosotros reconocemos como ángeles de la guarda, guías espirituales, los espíritus que ya tienen alto grado de purificación, no es que tengan alas, y a veces se aparecen con ese atributo porque la gente así los ve así los tiene en la conciencia común, en la mente, ¿no? Y también las personas, como lo hacen las personas cuando vienen a ver a sus familiares, toman la forma que los familiares recuerdan de ellos, porque allá en los mundos espirituales no hay vejez, no hay viejitos, no están arrugados, canosos, todos no están joviales, jóvenes, toman esa forma para que aquí los puedan reconocer. Sí, entonces los espíritus puros a veces eso hacen. Entonces ella en su comunicación se refiere a eso, ¿no? Que ella quiere ser impulsada, quiere llegar a ese nivel como están los espíritus puros, y habla de las alas metafóricas, ¿no? Le preguntan: ¿vuestros parientes pueden hacer algo que os sea agradable? Responde: pueden estos seres queridos no entristecerse con su pesar, pues saben que no me he perdido para ellos, que mi pensamiento les sea dulce, ligero y perfumado de su recuerdo. He pasado como una flor y nada triste debe quedar de mi rápido pasaje. Pregunta: ¿en qué consiste que vuestro lenguaje es tan poético y tan poco en relación con la posición que teníais en la tierra? Aquí es bien importante esta pregunta, bien importante, porque pasa algo. Tú vas a una sesión mediúmnica y tú le dices al medium: yo quiero evocar a mi familiar que falleció hace tantos días y quiero hablar con él. Y de repente llega el espíritu y empieza a hablar, pero habla de una manera que tú no lo reconoces y tú dices: es que ese no es mi familiar. Él no hablaba, ella no hablaba así. Y entonces entra la duda, dices: ¿realmente será cierto? ¿No será una tomadura de pelo? ¿No me estarán engañando? Porque él no hablaba así, ella no hablaba así, no tiene sentido. Y esto es lo que estaba pasando aquí. Resulta que el espíritu, como leímos al principio, ella pertenecía a una familia que se dedicaba a la extracción de carbón en las minas, una familia pobre, probablemente
ni siquiera sabía leer o escribir, era analfabeta, quién sabe, no tenía instrucción alguna, no tenía suficiente cultura, y de repente llega este espíritu hablando floridamente, hablando tan poéticamente, que dicen es que no checa, porque pues ella no hablaba así. Y entonces le preguntan eso, ¿a qué se debe que tu manera de hablar sea tan poética y que no corresponda, no sé, al estrato en el que tú vivías, a lo que se podría esperar de donde provenía ella? Y ella responde, dice, es que es mi alma la que habla. Sí tenía conocimientos adquiridos, y muchas veces Dios permite que espíritus inteligentes se encarnen entre los hombres más rudos para hacerles presentir las delicadezas que alcanzarán y comprenderán más tarde. O sea, aquí hay varias cosas que ver. En el espiritismo decimos, ningún espíritu retrocede. Es decir, las conquistas que tú vas ganando como espíritu, las virtudes que tú vas alcanzando, siempre van a estar ahí, te pertenecen, nadie te las va a quitar. Si tú en una vida aprendiste a pintar, a cantar, a hacer poesía, aprendiste un idioma, no lo olvidas, como espíritu no lo olvidas. Pero ¿qué pasa? Cuando venimos todos a la tierra, venimos a imaginarnos que el espíritu es como un actor, somos actores y venimos a representar una obra de teatro a la tierra con un personaje, con nombre, apellido, profesión. Entonces, el actor, el espíritu, sabe muchísimas cosas porque ha trabajado en muchas obras de teatro, pero no todo ese conocimiento lo requiere para un personaje. Entonces nos dejan el conocimiento que requerimos para el personaje que vamos a tener aquí en la tierra. Nos ponen el velo del olvido o nos tapan de momento muchas de las habilidades y cualidades y dones espirituales que ya tenemos. Pero no siempre se tapan del todo. Por eso vemos, por ejemplo, a niños muy pequeñitos que saben interpretar muy bien un instrumento sin haber estudiado, que a 2 o 3 clases de tomar un idioma extranjero lo reconocen y lo hablan, y que de repente esas memorias afloran, ¿no? Que tienen unas habilidades que dices, en esta vida pues yo no he estudiado, no he aprendido, ¿cómo es que sabe? Que ya son cosas que trae el espíritu. Y es lo que pasa con esta persona, ¿no? Ella decidió venir y tomar esta vida y en esta vida estar en esta familia con estas condiciones, aunque el espíritu fuera adelantado, aunque el espíritu fuera culto, fuera estudiado, fuera muy inteligente. Un caso similar lo vimos una vez lo contó Divaldo sobre su mamá. Dice que su mamá era analfabeta, era una persona muy sencilla. Y cuando falleció la primera vez que se apareció ante él, llegó hablando de una manera increíble que dice Divaldo, ¿de dónde sacas esas frases? Incluso le habló de mitología griega, de que las costumbres que tenían los griegos de ponerle las moneditas en los ojos a las personas, y que hablaba que cruzaban un río y que no sé. Entonces la señora hablando poéticamente sobre todo esto, y le dice, mamá, ¿pero de dónde sabes tú todo esto? Y dice, lo que pasa es que yo ya lo sabía antes, mi espíritu recobró todo ese conocimiento. Yo acá decidí venir como analfabeta, decidí vivir esta vida más sencilla, así, por sus razones. Pero al regresar uno al espíritu, recupera todo ese bagaje cultural, emocional, todo lo que has logrado acumular en tus vidas. Y eso es lo que le pasó aquí, y es correcto que el medium y que el director de la sesión mediúmnica haga esta pregunta, que es correcto porque los familiares quizás ya estaban teniendo duda, es que esa no es mi mamá, es que esa no es mi esposa, si no hablaba ella, ¿de dónde saca esas palabras, no? Y ya les aclara, dice, no, sí, es que yo ya tenía este conocimiento previo. Dios permite que a veces una persona más virtuosa, un espíritu más virtuoso, encarne en una familia que no lo sea tanto, para ayudarles a adelantar. Y a veces también al revés, en una familia de virtuosos permite que encarne uno que no lo es tanto, la ovejita negra, ¿no? Para, también como prueba para los virtuosos, pero también como para ayudarle a levantar, ¿no? Era importante señalar este punto. El último párrafo dice,
Sin esta explicación tan lógica y tan conforme con la solicitud de Dios por sus criaturas, con dificultad nos daríamos cuenta de lo que desde luego podría parecer como una anomalía. En efecto, ¿qué circunstancia es más encantadora y poética que el lenguaje del espíritu de esta joven educada en los medios más rudos de trabajo? El contraste se ve muchas veces. Con un fin opuesto se encarnan espíritus inferiores entre los hombres más adelantados y para su propio adelanto. Dios les pone en contacto con un mundo ilustrado y algunas veces para servir de prueba a este mismo mundo. ¿Qué otra filosofía puede resolver tales problemas? Pues solo el espiritismo, ¿no? Continuamos con los casos del cielo y el infierno. ¡Ay! ¡Qué travesía está haciendo grabarles este video! Llevo 3 días tratando de grabar y si no son problemas técnicos, problemas de audio, problemas de video, cortes de energía eléctrica, esto está siendo una misión más que imposible, pero no nos va a vencer, así es que vamos a continuar. El caso que sigue es el de la señora Elena Michael, un caso muy particular. Con él comenzamos a hablar de espíritus que ya no son tan buenos, que ya no están del lado de la caridad, la compasión y el amor, sino que son más o menos, no es que sean personas malas, pero es que de alguna manera sí como que se perdieron en el camino, como que perdieron el tiempo, no eran malas, pero tampoco buenas, pero están ahí, a mitad, ¿no? Como muchos de nosotros. Así que vamos a ver el caso de la señora Elena Michael. Michael, perdón, lo estoy leyendo en inglés. Pero el libro es francés, obviamente fue hecho en Francia, entonces no es Elena Michael, es Elena Michel, Elena Michel. Joven de 25 años, muerta súbitamente algunos minutos en su habitación, sin sufrimiento y sin causa conocida. Era rica, era un poco frívola y a consecuencia de la ligereza de su carácter, se ocupaba más de las bagatelas de la vida que de las cuestiones serias. A pesar de esto, su corazón era bueno, era dulce, benévola y caritativa. Evocada 3 días después de su muerte por personas que la habían conocido, se expresó así: no sé dónde estoy. ¿Qué turbación me cerca? Me habéis llamado y vengo. No comprendo por qué no estoy en mi casa. Se me llora como si estuviera ausente, y no puedo hacerme reconocer de todos ellos. Mi cuerpo no me pertenece, y sin embargo lo siento, frío y helado. Quiero dejarlo y estoy como sujeta a él. Vuelvo siempre. Soy 2 personas. ¿Cuándo comprenderé lo que me pasa? Es preciso que vuelva ya. ¿Qué sería de mi otro yo estando ausente? Adiós. Como pueden ver, la desconexión que hay entre sus palabras, entre sus ideas, la forma en la que se expresa, pues no es de alguien que esté en pleno uso de su conciencia, todavía está en ese estado de turbación a 3 días de haber fallecido. Y dice que siente que tiene 2 cuerpos, ¿no? Está atada al cuerpo materia, lo siente frío, tiene las sensaciones que tiene el cuerpo materia, pero también está ella afuera y dice: soy 2 personas, no puedo abandonar mi cuerpo. Si lo abandono, ¿qué va a ser de mí? ¿Por qué me lloran mis familiares? ¿Por qué no? Si estoy aquí les hablo y no me escuchan, ¿no? Que suele pasar esto con las personas que no se dan cuenta que ya dejaron la vida física y que están en el espíritu. Aquí hay una anotación de los autores y dice: el sentimiento de dualidad, que no está aún destruido por la separación completa, es evidente. Carácter poco serio, su posición de fortuna permitiéndole satisfacer sus caprichos debió favorecer sus tendencias a la ligereza. No es pues de extrañar que su desprendimiento haya sido poco rápido y que 3 días después de su muerte se sintiese todavía ligada a su envoltura corporal. Pero como no había en ella ningún vicio grave y como en el fondo era buena, esta situación no tenía nada que fuese penoso y no duró mucho tiempo. Evocada nuevamente algunos días después, sus ideas habían cambiado bastante y he aquí lo que dijo. O sea, que la evocaron, primero la evocaron 3 días después de su muerte y ahorita dejaron pasar más días, la volvieron a evocar y esto fue lo que dijo. Gracias por haber orado por mí. Reconozco la bondad de Dios que me ha evitado los sufrimientos y el temor del momento de separarme de mi cuerpo. A mi pobre madre le costará mucho resignarse, pero será auxiliada. Y lo que a sus ojos es una horrible desgracia, era indispensable a fin de que las cosas del cielo viniesen a ser para ella lo que deben ser. Todo.
Yo estaré a su lado hasta el fin de su prueba terrestre y le ayudaré a soportarla. No soy desgraciada, pero tengo todavía mucho que hacer para adelantar hacia la mansión de la bienaventuranza. Rogaré a Dios que me permita volver a esta tierra porque tengo que reparar el tiempo que he perdido en esta existencia. Que la fe os sostenga, amigos míos. Tened confianza en la eficacia de la plegaria cuando sale verdaderamente del corazón. Dios es bueno. Le preguntan, ¿se fijan la diferencia del discurso de cómo habló en la primera vocación y cómo habló en la segunda? Le preguntan, ¿habéis estado mucho tiempo sin reconoceros? Este lenguaje que me cuesta tanto trabajo leer, esta conjugación verbal en particular. ¿Habéis estado mucho tiempo sin reconoceros? Respuesta, he comprendido mi muerte el mismo día en que habéis rogado por mí. ¿Ven la importancia? Aquí nos deja entrever la importancia del trabajo que se hace en los centros espíritas de las sesiones mediúnicas, que la mayoría de la gente cree, el común de la gente cree que en una sesión mediúnica es gente curiosa que por divertimento se pone a invocar espíritus a diestra y siniestra para preguntarle si fulanito lo quiere, si se va a casar, si se va a ganar la lotería o tonterías por el estilo, y que no tiene nada que ver con el trabajo verdaderamente serio y hermoso que se hace dentro de un centro espírita, dentro de una sesión mediúnica, que se ayuda a espíritus atorados como ella, que no había reconocido que ya estaba del otro lado, que ya estaba del lado de los espíritus, y que a través de esta evocación y de las oraciones que hicieron por ella, pudo encontrar su paz, pudo serenarse para recibir la ayuda. Este es el verdadero trabajo que se hace en un centro espírita, encaminar a los que están atorados, ayudarles en algo, ayudar a los que se quedaron aquí a tener comunicación con sus familiares, etc. Es muy, muy importante el trabajo que se hace en estas sesiones. Le preguntan, ¿este estado de turbación que tenías era de sufrimiento? Y ella responde, no sufría, creía soñar y esperaba despertarme. Mi vida no estuvo exenta de dolores, pero todo ser encarnado en la tierra tiene que sufrir. Me he resignado a la voluntad de Dios y me lo ha tomado en cuenta. Os estoy muy agradecida por las oraciones que me han ayudado a reconocerme. Gracias, volveré siempre con placer. Adiós. Aquí hay una parte que dice esto de que todo ser encarnado en la tierra debe sufrir. Podría parecer una aberración que afirme esto, que todo ser encarnado en la tierra debe sufrir. Ya habíamos hablado de ello. Ya habíamos hablado de que todas las almas que estamos aquí estamos en un reformatorio. Estamos en este planeta porque tenemos deudas, porque tenemos compromisos adquiridos con otros espíritus, con otras almas. Y hay que ponernos a mano, ¿no? ¿Por qué dice que todo ser tiene que sufrir? Porque es la vibración del planeta. Eso tiene que cambiar cuando cambiemos los hombres, cuando cambiemos las almas que lo habitamos. Cuando cambie, entonces vamos a dejar de sufrir. Pero todo el que viene aquí viene de alguna manera, pues no viene a pasársela de vacaciones, ¿verdad? Desde el hecho de tener un cuerpo físico, un cuerpo biológico, va a enfermar, eventualmente va a tener una gripe, un catarro, una enfermedad del estómago, un dolor de cabeza. Desde eso ya es un ligero sufrimiento. Tener un cuerpo materia te implica que vas a tener un ligero sufrimiento, aunque seas un santo, aunque sean los santos, los espíritus buenos que vienen y encarnan a la tierra, igualmente vienen bajo las condiciones y las reglas del planeta, que es un planeta de expiación y pruebas. Incluso a ellos les toca padecer por la vibración del planeta. Recordamos en los casos de la literatura espírita que hemos analizado el caso de Alcione, que venía de un mundo celestial, que era lo que conocemos ya como un ángel, ¿no? Vino, encarnó aquí y de todas maneras le tocó pasarla en ciertos momentos mal por la misma vibración del planeta y los seres que la habitamos, ¿no? Entonces no es ninguna aberración que ella diga eso de
de que todo mundo que viene aquí pues tiene que sufrir. No es que tenga que, es que así se desarrollan las cosas por las condiciones que tiene nuestro planeta. Continuamos con otro relato. Este es el caso del señor Cardón. El señor Cardón había pasado una parte de su vida en la marina mercante en calidad de médico de un buque dedicado a la pesca de la ballena, adquiriendo en él costumbres e ideas un poco materiales. Retirado a la aldea de J, no dice el nombre, solo J, ejercía en ella la modesta profesión de médico de la comarca. Desde algún tiempo tenía la certeza de que estaba atacado por una hipertrofia del corazón, y sabiendo que esta enfermedad era incurable, la idea de la muerte le ocasionaba una gran melancolía que nada podía distraer. Unos días antes predijo el día fijo de su muerte. Cuando se vio cerca de morir, reunió alrededor suyo a su familia para darle su último adiós. Su mujer, su madre, sus 3 hijos y otros parientes estaban alrededor de su lecho. En el momento en que su mujer trató de levantarle, cayó desplomado. Se puso de un azul lívido, sus ojos se cerraron y se le creyó muerto. Su mujer se colocó ante él para ocultar este espectáculo a sus hijos. Después de algunos minutos volvió a abrir los ojos. Su cara, por decirlo así, iluminada, tomó una expresión de radiante beatitud y exclamó: «Oh, hijos míos, qué belleza, qué sublimidad, oh, la muerte, qué beneficio, qué cosa tan dulce. Estaba muerta y he sentido mi alma elevarse muy alto, pero Dios me ha permitido volver para deciros: no temáis la muerte, ella es la libertad. Que no pueda pintaros la magnificencia de lo que he visto y las impresiones de que me he sentido penetrado, pero no podríais comprenderlo. Oh, hijos míos, conducíos siempre de modo que merezcáis esta inefable felicidad reservada a los hombres de bien. Vivid según la caridad. Si tenéis alguna cosa, dad una parte a aquellos a quienes les falta lo necesario. Mi querida esposa, te dejo en una posición que no es feliz. Se nos debe dinero, pero te suplico no atormentes a los que nos deben. Si deben, aguarda que queden en paz, y a los que no puedan pagarte, haz el sacrificio de perdonarles la deuda. Dios te recompensará. Tú, hijo mío, trabaja para sostener a tu madre. Sé siempre honrado y guárdate de hacer nada que pueda deshonrar a nuestra familia. Toma nuestra cruz que proviene de mi madre, no la dejes, y que ella te recuerde siempre mis últimos consejos. Hijos míos, ayudaos y sosteneos mutuamente, que la buena armonía reine entre vosotros. No seáis ni vanos ni orgullosos. Perdonad a vuestros enemigos si queréis que Dios os perdone. Después, él, habiendo hecho acercar a sus hijos, extendió sus manos hacia ellos y añadió: «Hijos míos, yo os bendigo». Y sus ojos se cerraron, esta vez para siempre. Pero su rostro conservó una expresión tan imponente que hasta el momento de enterrarle, un gentío numeroso fue a contemplarle con admiración. Entonces este señor Cardón murió 2 veces. La primera, le dejaron ver y vislumbrar lo que son las altas dimensiones de la luz para ver la magnificencia, ¿no?, de lo que hay. Y para regresar, y lo dejaron regresar y contarles a su familia y a sus hijos. Todo tiene, en la espiritualidad mayor, todo tiene un porqué. Si lo dejaron fue porque valía la pena dar ese mensaje, es para salvar quizás a esas almas con ese mensaje y decirles: sean buenos, porque Dios existe, porque no hay muerte, porque es una liberación del espíritu, porque allá se vive realmente, pero van a vivir de acuerdo a lo que hayan hecho aquí. Entonces, bien importante el mensaje que Él les dio, sobre todo para su familia, para la salvación de su familia. Continúa, dice: habiéndonos sido transmitidos por un amigo de la familia estos interesantes detalles, hemos creído que esta evocación será instructiva para todos y al mismo tiempo útil al espíritu. O sea, los espíritas que hicieron la sesión mediúmnica habían escuchado de alguien este relato de la persona que murió 2 veces y que trajo un mensaje, y pues lo evocaron para ver qué les decía y qué se podía aprender de él. Entonces hacen la evocación y él responde: estoy al lado vuestro. Hacen otra pregunta y dice: se nos ha referido vuestros últimos instantes que nos han llenado de admiración. ¿Querríais ser lo bastante bueno para describirnos mejor que no lo habéis hecho, lo que habéis visto en el intervalo
de lo que se podría llamar vuestras dos muertes. O sea, ¿qué tanto has visto? ¿Qué tanto viste en el intervalo de tus dos muertes? Y él responde, lo que he visto. ¿Podríais comprenderlo? Yo no lo sé, porque no podría encontrar expresiones capaces de hacer comprensible lo que he podido ver durante los pocos instantes en que me ha sido posible dejar mi despojo mortal. Pregunta 3 dice, ¿os dais razón de dónde habéis estado? ¿Es lejos de la Tierra? ¿Es en otro planeta o es en el espacio? Y él responde, el espíritu no conoce el valor de las distancias tal como vosotros lo consideráis. Conducido por no sé qué agente maravilloso, he visto el esplendor de un cielo como solo nuestros sueños podrían realizarlo. Esta correría a través del infinito se hizo tan rápidamente que no puedo precisar los instantes empleados por mi espíritu. Pregunta 4, le dice, ¿actualmente gozáis de la dicha que habéis entrevisto? O sea, ¿estás en esa felicidad? Y él responde, no estoy. Mucho desearía poder gozar de ella, pero Dios no me puede recompensar así. Me ha rebelado muy a menudo contra los pensamientos benditos que dictaba mi corazón, y la muerte me parecía una injusticia. Médico incrédulo, tomé el arte de curar una aversión contra la segunda naturaleza, que es nuestro movimiento inteligente y divino. La inmortalidad del alma era una ficción propia para seducir las naturalezas poco elevadas. Sin embargo, el vacío me espantaba porque he maldecido muchas veces este agente misterioso que hiere sin tregua ni descanso. La filosofía me había extraviado sin hacerme comprender toda la grandeza del Eterno, que sabe repartir el dolor y la alegría para la enseñanza de la humanidad. En pocas palabras dice que era materialista, que era incrédulo, que luchó contra las ideas del espíritu, y que por eso cree no merecer de momento estar en esa dicha, ¿no? Estar en esas dimensiones que logró ver en su primera muerte, digámoslo así. Le hacen otra pregunta, pregunta 5, dice, cuando ocurrió vuestra verdadera muerte, ¿os reconocisteis al momento? O sea, ¿te diste cuenta que te moriste al instante? Respuesta, no. Me reconocí durante la transición que mi espíritu sufrió para recorrer los lugares etéreos, pero después de la muerte real no. Han sido precisos algunos días para darme cuenta de ello. Dios me había concedido una gracia. Voy a decirles la razón. Mi incredulidad primera no existía. Antes de mi muerte creí, porque después de haber sondeado científicamente la materia que me echaba a perder, no había encontrado, al cabo de las razones terrestres, más que la razón divina. Ella me había inspirado, consolado, y mi ánimo era más fuerte que el dolor. Bendecía lo que había maldecido. El fin me parecía la libertad. El pensamiento de Dios es grande como el mundo. Qué supremo consuelo es la oración que da ternuras inefables. Es el elemento más seguro de nuestra naturaleza inmaterial. Por ella he comprendido, he creído firmemente, soberanamente, y por esto Dios ha escuchado mis oraciones benditas, ha tenido bien recompensarme antes de acabar mi encarnación. Entonces dice que en el momento cuando se acercó su muerte, él creía que evidentemente tenía alguna fe, dice, por eso Dios me concedió esta gracia de poder ver esa dicha, ¿no? en su primera muerte. Pregunta número 6, ¿se podría decir que estabais muerto la primera vez? Respuesta, sí y no. El espíritu, habiendo dejado el cuerpo naturalmente, la carne se empieza a extinguir, pero al tomar otra vez posesión de mi morada terrestre, la vida volvió al cuerpo que había sufrido una transición, un sueño. Pregunta número 7. ¿En ese momento sentíais los lazos que os retenían a vuestro cuerpo? Respuesta, sin duda, el espíritu tiene un lazo difícil de quebrantar. Le es preciso el último estremecimiento de la carne para entrar en su vida natural. Está hablando del famoso cordón de plata, ya lo sabemos, ¿no? Que muchos dicen que está ligado en el ombligo. Ya nos han dicho en lecturas espíritas que no, que está ligado en el cerebro. Y ese es el último lazo que ha de desprenderse para nosotros desencarnar. Que ese lazo está ahí y es lo que nos permite salir en astral, ¿no? Cuando estamos dormidos, nos permite salir y volver a nuestro cuerpo. ¿Sí? Cuando se rompe ese lazo, es la ruptura definitiva con el cuerpo. Dice,
Pregunta número 8. ¿Cómo es que vuestra muerte aparente y durante algunos minutos haya podido vuestro espíritu separarse instantáneamente sin turbación, mientras que en la muerte real fue seguida de una turbación de muchos días? Parece que en el primer caso los lazos entre el alma y el cuerpo, subsistiendo más que en el segundo, el desprendimiento debía ser más lento, y lo contrario es lo que ha tenido lugar. O sea, le dicen, ¿por qué la primera vez que moriste fue tan suave, tan bonito y una experiencia tan bonita? Y la segunda ya fue una turbación bastante fuerte. Y la respuesta dice, habéis hecho muchas veces la evocación de un espíritu encarnado y habéis recibido de este respuestas reales. Yo estaba en la posición de estos espíritus. Dios me llamaba y sus servidores me dijeron, ven. He obedecido y doy gracias a Dios por el favor especial que tuvo bien hacerme. Pude ver lo infinito de su grandeza y darme cuenta de esta. Gracias a vos, Señor, que antes de la muerte real me habéis permitido enseñar a los míos para que tengan buenas y justas encarnaciones. Y aquí da certeza de eso, ¿no? De que si se le permitió esa gracia de ver esos lugares es precisamente para pasar el mensaje a su familia. Pregunta 9 dice, ¿de dónde sacabais las buenas y hermosas palabras que dijiste a vuestra familia cuando volvisteis a la vida? Porque habló muy inspirado la primera vez que murió y regresó y le habló a su familia con aquella emoción, ¿no? Entonces la respuesta dice, eran reflejo de lo que había visto y oído. Además los buenos espíritus inspiraban mi voz y animaban mi rostro. Claro, los buenos espíritus siempre están, buenos y malos, siempre estamos rodeados de espíritus. Nosotros somos los que le damos cabida a quienes, a los buenos o a los malos. Pregunta número 10 dice, ¿qué impresión creéis que ha hecho vuestra revelación a los asistentes y a vuestros hijos en particular? O sea, ¿cómo crees? ¿Qué crees? ¿Cómo crees que tu familia tomó lo que les dijiste? Respuesta, grande y profunda. La muerte no engaña. Los hijos, por ingratos que pudieran ser, se inclinan ante la encarnación que se va. Si se podía escudriñar el corazón de los hijos al lado de una tumba entreabierta, no se verían palpitar sino sentimientos verdaderos, movidos profundamente por la mano secreta de los espíritus, que dicen a todos los pensamientos, temblad. Si estáis en la duda, la muerte es la reparación, la justicia de Dios, y os lo aseguro. A pesar de los incrédulos, mis amigos y mi familia creerán en las palabras que mi voz pronunció antes de morir. Era el intérprete de otro mundo. Pregunta número 11 dice, habéis dicho que no disfrutáis de la dicha que habéis entrevisto. ¿Consiste eso en que sois desgraciado? Respuesta, no. Puesto que creía antes de morir y esto en mi alma y mi conciencia. El deber oprime en la tierra, pero reanima para el porvenir espiritista. Observar que Dios tomó en cuenta mis ruegos y mi creencia absoluta en Él. Estoy en el camino de la perfección y llegaré al fin que me ha sido permitido entrever. Orad, amigos míos, por este mundo invisible que preside a vuestros destinos. Este cambio fraternal es caritativo, es una palanca poderosa que pone en comunicación los espíritus de todos los mundos. Pregunta 12. ¿Tenéis que dirigir algunas palabras a vuestra mujer y a vuestros hijos? Respuesta. Suplico a todos los míos crean en Dios poderoso, justo, inmutable, en la oración que consuela y alivia, en la caridad que es el acto más puro de la encarnación humana, que se acuerden que se puede dar poco. El óvulo del pobre es el más meritorio ante Dios, que sabe que un pobre da mucho dando poco. Es preciso que el rico dé mucho y a menudo para merecer tanto como él. Es cierto, el pobre cuando da, por poco que dé, te da casi todo lo que tiene. Si te da poco, te da casi todo lo que tiene. Entonces, para que el rico equipare lo que hizo el pobre, tiene que dar, y tiene que dar mucho, y no solamente material, porque dando lo material da de lo que le sobra. Tiene que dar de sí mismo para equiparar, ¿no? Muy ciertas las palabras que él dice. Dice, el porvenir es la caridad, la benevolencia de todas las acciones. Esto es creer que todos los espíritus son hermanos, no haciendo nunca caso de vanidades pueriles. Familia mía muy amada, tendrás pruebas rudas, pero sabe tomarlas valerosamente pensando que Dios las ve. Decid muchas veces esta oración. Dios de amor y de bondad que das todo y siempre, concédenos esta fuerza que no retrocede ante ninguna pena. Hacednos buenos, dulces y caritativos.
pequeños por la fortuna, grandes por el corazón. Que nuestro espíritu sea espiritista en la tierra para mejor comprenderos y amaros. Que vuestro nombre, oh Dios mío, emblema de la libertad, sea el fin consolador de todos los oprimidos, de todos los que tienen necesidad de amar, de perdonar y de creer. El Señor Cardón. Qué bonita experiencia, ¿no? Que le permite entrever ese grado de felicidad y de venir y decirle a la familia: abusados, no equivoquen el camino, recompongan, porque todavía hay mucho por hacer. Qué hermoso. Pues bueno, esos fueron los casos que vamos a ver el día de hoy, que ya pudimos ver que, Dios mío, de verdad fue una odisea grabar este video, que ya sentía que me aprendía casi de memoria las palabras de los espíritus de tanto repetirlas. Pero puedo creer que ya al fin salió, al fin quedó bien el trabajo y ya está. Y les agradezco como siempre su compañía. Espero que les haya dejado un poquito de reflexión estas lecturas y nos vemos la próxima.